Estamos aquí para hablar acerca del presupuesto del Congreso. Como sabemos, hace unos días ha saltado pues a la opinión pública ese tema del sueldo de la presidenta, el cual se ha visto incrementado poco más del doble, el tema de la tarjeta de alimentos, que ha despertado obviamente mucho comentario dentro de la opinión pública. Sin embargo, es bastante curioso que muchos congresistas incluso se han pronunciado en contra de este incremento. Sin embargo, si nos detenemos a ver, el tema presupuestario que tiene el Congreso es una de las instituciones que tiene mayor asignación presupuestaria a nivel de todo el aparato estatal. Quisiera que usted me lo confirme o desmienta según sea el caso. Entonces, en principio, le quiero preguntar, ¿de qué está compuesto todo el presupuesto anual que tiene el Congreso de la República? Y si es cierto que es uno de los más altos de todas las instituciones. Bueno, no puedo afirmar nada respecto al comparativo que se hace entre el presupuesto del Congreso y el presupuesto de otras instituciones públicas, tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales, pero lo que sí es cierto es que existe una tendencia histórica de que el presupuesto del Congreso de la República, en promedio, a partir del año 2001 aproximadamente, es de 0,45% del presupuesto general de la República. Ese es el promedio, la media que ha existido de manera regular para el Congreso. Y si nos retrotraemos hasta el año 1980 aproximadamente, el porcentaje era aún superior, era el 0,6% del presupuesto general de la República. Este es el monto que precisamente ha consignado la reforma constitucional cuando se aprueba la bicameralidad. Se señala en la disposición transitoria que el presupuesto del Congreso bicameral no puede ser superior al 0,6%. Entonces está tomándose en consideración las tendencias históricas que han desplazado de alguna forma los niveles máximos en los que han habido casos como en los años 1990, 1991 y 1992, cuando el presupuesto del Congreso ha llegado incluso hasta 2% del presupuesto general de la República en un contexto en el que el Congreso no le daba la suficiente mayoría al presidente de la República. Entonces, existe cierta relación entre el aumento del presupuesto del Congreso cuando el Poder Ejecutivo no tiene suficiente mayoría en el Parlamento. Ese es el dato que yo tengo y respecto a lo cual yo puedo afirmar algo. Ahora, otro es el tema relacionado con la descomposición del presupuesto del Congreso. Usualmente los gastos corrientes que comprenden los gastos relativos a remuneraciones y a cualquier tipo de ingreso que perciben tanto los congresistas como los trabajadores, representa ciertamente una parte del presupuesto del Congreso, pero recientemente esa proporción es la que ha recibido una elevada consideración dentro del presupuesto del Congreso, precisamente para sostener lo que todos estamos constatando, que el Congreso actual le está dejando un pasivo laboral muy importante al siguiente Congreso, porque va a ser muy difícil que el próximo Congreso realice estrategias o realice acciones vinculadas a una reestructuración o reorganización del ámbito laboral. Va a ser muy difícil que el próximo Congreso bicameral pueda modificar el estatus laboral de muchas de las personas. Probablemente se pueda hacer algún tipo de modificación, en particular con quienes tienen contratos a plazo fijo y no con los que están a plazo indeterminado. Los contratos por locación de servicios también pueden ser modificados, pero todos los casos en los que los trabajadores que han sido en algún momento contratos con locación de servicios o contratos a plazo fijo y que luego se los ha considerado como trabajadores a plazo indeterminado, van a representar uno de los pasivos más grandes para el próximo Congreso bicameral. En ese sentido, justo ahora con lo que usted comenta, hablábamos acerca del presupuesto actual. Entonces, digamos que no es que sea el Congreso más caro de la historia. Han habido No, congresos que han tenido presupuesto más alto. así es. Como te lo menciono, en particular el Congreso de los periodos
1990, 1992, 90, 91, 92, los 3 años en los que el presupuesto del Congreso ha llegado incluso al 2% del presupuesto general de la República. 1.9, 2%, 1.5% son los años en los que el Congreso ha tenido un presupuesto más alto. Y si hablamos de lo que refiere a el nuevo milenio, a partir del año 2000, cuando termina pues el gobierno de Alberto Fujimori, ¿ha habido un crecimiento paulatino o se ha mantenido dentro del promedio? Han habido casos en los que el presupuesto ha sido algo más elevado, como el 0.5%, en particular cuando se inicia un nuevo periodo constitucional. Los presupuestos más bajos probablemente hayan sido de 0.35%, si no me equivoco, en el año 2006-2007, cuando era presidente del Congreso la señora Mercedes Cabanillas, que hizo una reducción significativa del presupuesto del Congreso respecto del presupuesto general de la República. Por lo general, esa es la tendencia, que cuando empieza un nuevo periodo constitucional, el presupuesto del Congreso se tiende a incrementar ligeramente. Han habido también casos en los que el presupuesto ha crecido, como si no me equivoco, por el año 2002, 2003, durante la presidencia del señor Carlos Ferrero Costa, hubo un ligero incremento, me parece que llegó al 0.5%, pero después tiende a normalizarse hasta llegar a 0.35% en algunas ocasiones, como menciono, en el caso del periodo 2006-2007. Y en el caso de, si hablamos de disagregar este presupuesto, según información que hemos podido ver en otros medios de comunicación, el porcentaje más alto se lo llevan los sueldos. Entiendo que cerca de 930 millones van en sueldos. Y aquí era donde quería entrar a tallar. ¿Cómo están compuestos los equipos? Porque entiendo que cada congresista tiene un equipo detrás. Entonces, de cuánto personal cuenta cada congresista considerando que hoy por hoy tenemos 130? Del bicameral hablemos en un momento, pero hoy por hoy. Bueno, hoy por hoy sí, pero también es importante hacer la referencia de carácter histórico, porque si es cierto que actualmente existe una planilla personal que se le asigna no solo a los congresistas, sino a los grupos parlamentarios, a los presidentes de comisión, también es cierto que esta experiencia no ha sido históricamente uniforme. ¿Por qué? Porque hasta el año 1988, ni en diputados ni en el Senado, los diputados ni los senadores contaban con personal. Por primera vez se cuenta con personal en diputados y en Senado como personal de confianza a partir del año 1988, cuando se le asigna un asesor y una secretaria a cada diputado y a cada senador. Eso ocurre en el año 1988. Hasta el año 1988, cada diputado y cada senador se hacía virtualmente cargo de sus propios proyectos de ley, de sus propios dictámenes, de sus propios pedidos, de sus propios oficios, de sus propias cartas, de manera individual. Cada uno lo hacía. Había ciertamente una oficina de secretariado de los señores parlamentarios que los apoyaba en algunos casos con la redacción de sus iniciativas, pero era una cosa eminentemente manual, no era un asesoramiento propiamente dicho. Esto ocurre hasta el 1988, pero a partir de ese entonces comienza la lógica de que cada diputado y cada senador debiera tener una oficina. Por eso es que en diputados se compra el edificio que está ubicado en el Jirón Azángaro frente a la iglesia de San Pedro. En ese edificio cada diputado tenía una oficina para él, para su asesor y para su secretaria. Y el Senado, a su vez, realiza la adquisición del denominado edificio Rey Sericurione, que ahora se llama el edificio Roberto Ramírez del Villar, donde cada senador tenía una oficina donde trabajaba con un asesor y con una secretaria. Este es el fenómeno que se comienza a producir recién en el año 1988. Hasta entonces, cada diputado y cada senador se hacía cargo de sus propias necesidades operativas. Pero en el año 1995, esta dinámica se modifica y se comienza a reconocer mayor cantidad de personal de confianza para los congresistas. En la actualidad, esta cantidad de personal
y supone aproximadamente 5 a 7 personas por despacho congresal, lo que supone 2 asesores, 2 técnicos y un auxiliar. A veces ocurre que los congresistas desdoblan estas plazas, particularmente las plazas de técnicos. Entonces, en lugar de tener 5, pueden tener 7 o pueden tener 8 personas que laboran para ellos. A la vez que esto ocurre, también resulta que esta experiencia, este fenómeno, es un síntoma de otra característica propia del unicameralismo que estamos sobreviviendo ahora, que consiste en que los congresistas han venido decayendo en cuanto a sus competencias para ocupar los puestos representativos. A mayor sea la incompetencia del congresista, mayor es el alegato a favor de contar con personal de asesores o de técnicos o de auxiliares o de secretarios para que se apoyen su labor. A punto tal que hay muchos casos en los que quienes realizan la labor representativa propiamente dicha, incluso durante la semana de representación, son los asesores o son los técnicos y los congresistas se quedan en Lima por las razones que fuese. Entonces, lo que estamos constatando son las deficiencias del sistema representativo, deficiencias que antes de aprobar la bicameralidad debieron ser corregidas para evitar que este fenómeno se reproduzca y vuelva a ocurrir como es muy probable que ocurra a partir del año 2026 debido a que la causa no ha sido eliminada. Y la causa de que esto ocurra es que los partidos políticos no le proponen al electorado a un conjunto de representantes que cuenten con las competencias mínimas para ocupar un puesto representativo, competencias de carácter cognitivo, competencias de carácter político y competencias de carácter ético. Los partidos no han realizado la labor de capacitación de sus militantes para proponerle al electorado un conjunto de candidatos que subsanen las deficiencias del unicameralismo que actualmente venimos sufriendo y padeciendo. Lamentablemente, debido a esta deficiencia de los partidos políticos, el Estado se perjudica. Entonces, el Estado no va a contar con mejores representantes, con o sin bicameralismo, mientras que los partidos políticos no hayan cumplido con esa tarea. Y esto obviamente es algo que venimos viendo en los últimos años, esta caída, digamos, de la clase política o de los partidos políticos tradicionales y la creación, pues, de movimientos políticos y de lo que muchos han llamado, pues, partidos a conveniencia, ¿no? Pero claro, nos estamos yendo un poco para el lado político. Pero de todo lo que usted ha comentado, me ha parecido muy interesante poder analizar el hecho de que la o la incompetencia, mejor dicho, del parlamentario es lo que termina siendo un gasto mayor al Estado. ¿Es esa la relación? Es correcto, es correcto. Y en realidad no es que nos estemos yendo por las ramas, Rob, sino que al contrario, tenemos que ver cuál es la causa de que tengamos lo que tenemos. Hay una relación íntima, directa, entre las deficiencias del sistema representativo, algunas de las cuales las advertimos ahora, como exceso en el mal uso del recurso económico por el Congreso. Si se está haciendo mal uso es porque quienes ocupan los puestos representativos están tomando malas decisiones. ¿Por qué toman malas decisiones? Porque son incompetentes. ¿Y por qué son incompetentes? Porque los partidos no nos han propuesto a un conjunto de candidatos que no adolezcan de las deficiencias que estamos advirtiendo. Como digo, deficiencias de carácter cognitivo, o sea, que sepa por lo menos qué cosa es la Constitución, qué es el presupuesto, cuáles son las funciones que tiene cada uno de los órganos del Estado, etcétera. Competencias a nivel político, es decir, que tengan un mínimo de habilidades y de sensibilidad de carácter político. Y por último, las competencias de carácter ético que deberían garantizarnos y acreditar los partidos políticos que tienen las personas que nos proponen como postulantes a un puesto representativo en las elecciones. En los equipos formados o los equipos que tiene cada congresista, me comentaba usted que tienen dos asesores, dos técnicos y Un auxiliar. y un auxiliar. ¿Cuáles son los sueldos que fluctúan o en promedio cuánto cuesta el equipo de cada congresista fuera del salario de cada congresista? Bueno, han hecho modificaciones recientemente, elevando los sueldos. Yo desconozco los montos actuales efectivos, pero en promedio un asesor
Uno, es decir, el asesor que gana el nivel más alto debiera estar entre 10.000 y 11.000 soles, y el asesor 2 debiera estar entre 8.000 y 9.000. Luego los técnicos están alrededor de los 6.000 y el auxiliar probablemente esté, o estaba por lo menos alrededor de los 3.000. Pero he escuchado que estas cifras que yo conocí hasta el año 2019 se han incrementado notablemente, tanto que ahora, empezando por el oficial mayor, los directores generales parlamentarios y administrativos ganan significativamente más. Antes, de acuerdo a la ley PIS, ningún funcionario del Congreso podía ganar más que el presidente de la República, y en ese entonces el sueldo era de 15.600. El oficial mayor no podía ganar más de 15.600. Entiendo que el oficial mayor ahora puede estar ganando entre 23.000 y 28.000 soles. No sé si más. Los directores generales parlamentarios alrededor de 23.000 soles. Por eso es que la señora Dina Boluarte se aumenta el sueldo viendo que la ley PIS ha sido totalmente vulnerada, violada y desconocida, porque todo el mundo se sube los sueldos, nadie hace nada, y ella, que antes era el parámetro de los sueldos del resto de la administración pública, ahora está en la pata de los caballos. Entonces ella dice, yo voy a aumentarme el sueldo para no estar menos, para no tener menos que lo que ganan quienes están debajo del rango que me corresponde a mí. Esa es la situación en la que está operando actualmente el asunto del sueldo de la señora Presidenta de la República. Claro, constitucionalmente es absolutamente válido y de hecho la justificación que dio el ministro de Economía está amparada en la Constitución. El problema es la percepción del público, la percepción del ciudadano, el momento en el cual ocurre en su último año. Entonces, son ya otras lecturas que sin duda, si tomamos en cuenta la voz de la ciudadanía, que es altamente importante, y además porque considerando también la posición de las encuestas, eso es lo que ha despertado la polémica, ¿no? Así es, así es, ese es el problema principal, aunque también es cierto que el fenómeno de democracia demoscópica, es decir, la manera en la que nos regimos por las encuestas de opinión, adolece también de fallas estructurales muy importantes, porque cuando le preguntan a una persona en la calle si aprueba o desaprueba, quien realiza las encuestas no cuenta con información fidedigna, verosímil, de la información respecto a cómo fue que votó la persona a la que se le hace esa pregunta. Recordemos que de los 25 y pico millones de electores que votamos en las elecciones del año 2021, el 30% no votó, un 20% votó nulo o blanco. Entre las dos ya tenemos 50% del electorado que no participó. Y además tenemos aproximadamente un 10% del electorado que, habiendo votado, habiendo expresado su preferencia, no tuvo participación en el proceso de representación. ¿Por qué? Porque su voto no llegó a pasar la valla electoral. Entonces, tenemos aproximadamente un 60% de la población que no alcanzó a tener representación. Cuando a ti te encuestan en la calle, tú no sabes si esa persona a la que se le hace la pregunta se encuentra dentro de ese 60% que nunca consiguió representante, o si se encuentra dentro de ese 40% que tuvo representación, pero que no tiene la mayoría suficiente en el Congreso, porque llegan 9 partidos políticos y los que toman las decisiones a veces son solamente 20 o 30 personas. Esas 20 o 30 personas representan un porcentaje muy pequeño de la población electoral que efectivamente tiene representación y cuyo representante es parte de esa mayoría que adopta esas decisiones. Y esa es la explicación de por qué tanto el Congreso como el gobierno tienen un porcentaje de aprobación tan bajo. Porque se está tomando en consideración los informes de las encuestadoras de opinión, que no nos proporcionan información fidedigna ni verosímil respecto a por quién votaron las personas a las que se les hace esa consulta. De acuerdo. Y ahora, ya de cara al Congreso bicameral que vamos a tener en las próximas elecciones, ¿se va a replicar este modelo digamos, de equipos a cargo, de despachos que va a tener de oficinas que va a tener cada congresista, en este caso diputado y senador? O no sé si usted ha podido revisar la ley, ¿cómo se va a componer esto? Porque lo primero que todos pensamos es más gente, más plata, más presupuesto.
Claro, pero date cuenta que la ley no ha previsto absolutamente nada respecto al personal que va a integrarse dentro de cada una de las cámaras. Ese es un problema de gestión administrativa. Yo no tengo una bola de cristal para poder proyectar ni anticipar nada, pero si nos guiamos por las tendencias que advertimos ahora, si se sigue repitiendo este mismo tipo de patrones, lo que vamos a tener va a ser más de lo mismo o peor. Peor, ¿por qué? Porque este Congreso le está dejando un pasivo altamente importante al próximo Congreso bicameral que se va a ver con las manos atadas respecto a la tremenda cantidad de personal que ha sido contratado por este Congreso unicameral. Entonces, este es el principal problema que va a tener que afrontar el próximo Congreso. Probablemente tendrían que adoptar medidas técnicas importantes como disponer la reorganización del Congreso, la evaluación del personal y luego programas de retiro voluntario con incentivos o programas de capacitación y reciclamiento del personal para que puedan ocuparse en otra dependencia estatal o privada. Ese tipo de cuestiones son las que tienen que irse pensando desde el punto de vista técnico. Hay empresas que se dedican a este tipo de reciclaje del trabajador, pero en principio el problema tiende a repetirse precisamente por la causa que hemos venido comentando, que los partidos políticos no han cumplido con la misión que tienen de capacitar a sus militantes para que quienes reemplacen a los actuales congresistas no adolezcan de las mismas incompetencias que actualmente le reprochamos a este sistema deslegitimado por su insuficiente representatividad ante el electorado. En buen cristiano, tomando lo que mencionó hace un momento, hay tanta gente que no van a saber qué hacer con ella ni dónde colocarla en cuanto a posiciones laborales. ¿Es así? Bueno, me imagino que actualmente quienes están trabajando en el Congreso están calculando cómo asegurar su puesto en la próxima estructura organizacional del Congreso. Eso es lo que están haciendo. Por eso es que han creado esta famosa comisión que tiene que ver con la operatividad del Congreso bicameral, como si el titular fueran quienes actualmente ocupan estos puestos y no más bien el Congreso bicameral que aún no tenemos. Quienes deberían ocuparse de eso son los congresistas que lleguen, no los congresistas ni el personal que actualmente tenemos en el Congreso. Entonces, el gran problema va a ser cómo se diseña un sistema que optimice lo que actualmente tenemos en el supuesto de que quienes reemplacen a los actuales congresistas no adolezcan de las mismas incompetencias, porque hay maneras de pensar que hay que reestructurar la manera en la que el Congreso es apoyado, sobre todo por el personal de confianza. Para mí es un exceso. Si tú eres representante, tú debes poder saber qué cosa es lo que tienes que hacer. Y si tú sabes lo que tienes que hacer, ¿qué necesidad tienes de asesores, de técnicos o de auxiliares? No debieras tenerla. ¿Por qué no se tuvo necesidad hasta el año 1988 y recién a partir de entonces se considera que los pobres representantes necesitan apoyo porque los pobrecitos no tenían cómo manejarse en la vorágine estatal? No, para mí yo desaparecería la relación de confianza que existe entre el congresista y su personal en su despacho. Para mí, el personal debiera trabajar en todo caso para los grupos parlamentarios, pero si el número de grupos parlamentarios es tan elevado, tampoco nos va a ayudar mucho. Para mí los grupos parlamentarios no debieran pasar de 5 o de 6, pero eso no depende de una decisión organizacional del Congreso, eso depende del electorado, porque es el electorado el que vota por el mayor número de partidos políticos que lleguen al Congreso. Entonces, ese es un frente, que haya trabajadores de confianza, sí, pero que apoyen a los grupos parlamentarios, uno, y dos, para que apoyen de manera esporádica en las comisiones, solo por contrato ocasional para asuntos concretos de algún proyecto de ley, pero no de manera permanente, porque justamente el gran problema que tienen las comisiones y que tienen los congresistas es que contratan a personas que vienen de la calle y que no tienen experiencia y que no tienen trayectoria y que no saben lo que tiene que hacer el Congreso ni cómo lo hace. Entonces, tú no puedes encontrar en la calle a gente que sepa cómo funciona el Congreso y que te resulte de mayor utilidad que lo que actualmente tú tienes. Por eso es que es tan importante que lleguen al Congreso congresistas que sepan qué es lo que tienen que hacer
cómo se debe hacer y cómo se toman las decisiones de manera que el bienestar general de la población quede garantizado y asegurado. Ese es el principal problema. Y creo que el gran problema, además de estos puestos de confianza, es lo que hemos visto extensamente en reportajes periodísticos: amiguismo, nepotismo, colocación, cuota política, cuota partidaria, colocación de personas que no tienen experiencia y que ganan sueldos que están por encima de lo que se ha calificado. Y eso precisamente se ha dado a raíz de esto que usted menciona, que tiene que ver con, digamos, los cargos de confianza. Mira, no solamente los cargos de confianza, que en realidad se ubican dentro de lo que se denomina la organización parlamentaria. El fenómeno ahora se ha masificado de una manera anómala. ¿Por qué? Porque la lógica de la relación de confianza se ha trasladado hacia el servicio parlamentario. Entonces, el servicio parlamentario, como todos hemos visto recientemente, está plagado de funcionarios que son designados no precisamente por la trayectoria, la línea de carrera o las competencias que hayan demostrado en el curso de su formación y de su desempeño dentro del Congreso, sino porque pertenecen a un partido político, con algunos títulos, probablemente sí, con algunos títulos, pero eso es insuficiente cuando lo que tú necesitas es gente con trayectoria, con experiencia y con línea de carrera que te demuestre que conoce cómo se funcionan dentro de los distintos procesos parlamentarios. Entonces, se ha pervertido la naturaleza del servicio parlamentario al introducir criterios de confianza en la designación del personal en general y de los funcionarios en particular. Aproximadamente de los 60, 80 puestos de altos funcionarios actualmente, por lo menos el 80% ha sido ocupado por gente que pertenece a un partido político y a la que se le ha designado en razón a la pertenencia a determinado partido político, sea Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, sea Perú Libre o sea incluso Avanza País. Ese es el gran problema que ha afectado a quienes están en el servicio parlamentario como consecuencia de la noción equívoca que utiliza la mesa directiva actual en particular, pero no solo la actual, la del señor Soto también, la del señor Williams parcialmente y la de la señora Mari Carmen Alba, obviamente también. Aprovechando su perfil de catedrático, quisiera preguntarle, por ejemplo, si en otros países ha podido de repente, dentro de lo que ha sido su investigación al momento de dar cátedra, ha podido ver o hacer un comparativo con este caso, si se replica en otros países de la región, si, digamos, la composición de los congresos, o bueno, de los congresos bicamerales en otros países, se asemeja a esta. ¿Tomamos una referencia o es un caso inaudito? Mira, hay dos tendencias básicas. La tendencia que existe fundamentalmente en países de Europa, Europa continental y Europa insular, en la que la preferencia fortalece la noción institucional del servicio parlamentario. Esa es una tendencia. La otra tendencia es la que existe en Estados Unidos, donde desde el siglo XIX se ha utilizado la técnica que se llamaba el del spoiling system, el sistema de los despojos. Llega un partido y saca a la gente que tenía el partido anterior. Cambian la composición electoral y viene un conjunto de personas que son designados por las distintas mayorías. Entonces, se trata de un sistema en el que se favorece al gobierno de turno, mientras que en Europa la tendencia es al fortalecimiento de la institucionalidad con el Estado. En Estados Unidos no existe prácticamente Estado, lo que existe son gobiernos. En Europa todo lo contrario, la tendencia es a creer que el Estado tiene que ser fortalecido, que es una abstracción, es cierto, pero eso es una abstracción en la que queda condensada la unidad del país con una estructura estatal. En América Latina en particular existen casos muy distintos. En Chile, por ejemplo, la tendencia es muy europea, tanto por la experiencia que tiene el personal del servicio parlamentario chileno con la similitud con el sistema británico como con el sistema alemán. En otros países como Argentina, por ejemplo, por el contrario, se utiliza una técnica, una lógica semejante a la de Estados Unidos. Entonces hay también el sistema del spoiling o de los despojos, porque cambia la mayoría y viene un conjunto de personas que pertenecen al partido contrario. Entonces, en el Perú, nosotros hemos tenido una doble tendencia. En la Cámara de Diputados
hasta el año 1992 se prefería y se trataba de fortalecer una dinámica semejante a la que existía en el sistema británico, es decir, que el servicio parlamentario sea imparcial, independiente y autónomo de los partidos políticos. En el Senado no. En el Senado la tendencia era la de apoyar a quien quiera que tuviera la mayoría política. Por eso es que cuando se inicia el Congreso unicameral el año 1995 y era oficial mayor Luis José Chevasco Piedra, él lleva al Congreso unicameral la misma lógica que tenía él en el Senado con el sistema de los despojos, y él se encarga de que desaparezca prácticamente el personal de la Cámara de Diputados en el sistema laboral del servicio parlamentario en el Congreso unicameral y fortalece la vinculación del personal con quienes estaban trabajando en el Senado, excepto por algunos 2 o 3 casos muy contados. Los demás fueron prácticamente extirpados, excluidos, porque tenían una lógica de funcionamiento que era institucional propia de la filosofía que manejábamos en la Cámara de Diputados. De acuerdo, señor Delgado, le agradezco mucho por el tiempo. Ya se va a terminar el tiempo de la reunión, pero creo que tengo suficiente materia de información. Le agradezco mucho por su tiempo para esta entrevista. Creo que además ha sido muy ilustrativa y no solamente importante para el público, sino también me ha servido para aprender también bastante de cómo se compone el aparato del Congreso.